Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha robado el corazón en tantas telenovelas y que siempre nos sorprende con su belleza y carisma. Pero esta vez, la sorpresa viene por otro lado. Resulta que Demet ha concedido una entrevista a una revista, y ¡boom!, soltó una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos, incluyéndome. Prepárense para enterarse de todos los detalles porque vamos a desmenuzar esta noticia bomba, vamos a analizar cada palabra y cada gesto que Demet ha revelado en esta entrevista. Y no se preocupen, que aquí en el canal no nos guardamos nada. Así que pónganse cómodos, agárrense de sus asientos y prepárense para el chisme más jugoso del día. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme del bueno, si disfrutan de las noticias frescas del mundo del espectáculo turco y más allá, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así estén siempre al tanto de todo lo que está pasando. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha hecho reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Sabemos que es una persona muy trabajadora, que se dedica en cuerpo y alma a su profesión, pero poco se sabe de sus sentimientos más profundos, de sus miedos, de sus sueños. Por eso, esta entrevista ha sido una verdadera revelación. La revista en cuestión, cuyo nombre no revelaremos para no generar más expectativas, digamos que es una publicación internacional con un gran prestigio, una de esas que logra que las celebridades se abran de verdad, ha logrado lo que parecía imposible, sacar a la luz una faceta desconocida de Demet. Y es que según se desprende de la entrevista, la actriz ha confesado algo que la ha atormentado durante mucho tiempo, algo que ha guardado en secreto y que finalmente ha decidido compartir con el mundo. ¿De qué se trata esta confesión? Pues, agárrense fuerte porque aquí viene lo bueno. Demet ha revelado que... Pausa dramática, y ha luchado durante años contra la inseguridad y la baja autoestima. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? Una mujer tan bella, tan talentosa, tan exitosa, luchando contra esos demonios internos. Pero es que la realidad es que la fama y el éxito no lo son todo. Detrás de la imagen pública, detrás de la sonrisa perfecta, hay una persona real, con sus vulnerabilidades y sus miedos. Y esto, mis chismosos, es algo que a veces olvidamos cuando vemos a estas estrellas brillando en la pantalla. Demet ha contado que desde muy joven ha tenido que lidiar con las críticas y las presiones del mundo del espectáculo. La constante comparación con otras actrices, los comentarios sobre su aspecto físico, la necesidad de estar siempre perfecta, todo eso ha ido minando su confianza y generando una gran inseguridad. Imaginen, desde adolescente sometida al escrutinio público, con un ejército de personas opinando sobre cada aspecto de su apariencia y talento. Eso debe ser agotador. Siempre he sentido que no era lo suficientemente buena, ha confesado Demet en la entrevista. Que no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente talentosa, lo suficientemente delgada. Siempre he tenido la sensación de que tenía que esforzarme mucho más que los demás para poder destacar. Esta frase, mis queridos, es demoledora. Que una mujer como Demet, que lo tiene todo, sienta que debe dar el doble o el triple que los demás, es una muestra de lo implacable que puede ser la industria del entretenimiento. Esta confesión ha sido un verdadero shock para sus fans, que siempre la han visto como una mujer fuerte y segura de sí misma. Pero es que, como dice el dicho, las apariencias engañan. Demet ha sabido muy bien ocultar sus inseguridades detrás de una sonrisa y una actitud positiva. La hemos visto siempre radiante, posando con seguridad en alfombras rojas, protagonizando campañas publicitarias y defendiendo papeles complejos con una maestría envidiable. Pero todo ese brillo, al parecer, era una armadura para protegerse de sus propios demonios. Pero, ¿qué la ha llevado a hacer esta confesión ahora? ¿Por qué decidió abrirse así, después de tantos años de silencio? Según ha explicado Demet, ha sido un proceso largo y difícil de autoaceptación y crecimiento personal. Ha tenido que trabajar mucho en su autoestima, aprender a valorarse por lo que es y no por lo que los demás esperan que sea. Y este proceso, mis chismosos, no es fácil. Requiere valentía, honestidad y una buena dosis de paciencia. He aprendido que no puedo complacer a todo el mundo, ha dicho Demet.
Que siempre habrá gente que me critique, que me juzgue, que me quiera ver fracasar. Pero lo importante es no dejar que esas críticas me afecten, no dejar que me definan. Lo importante es creer en mí misma, en mi talento, en mi potencial. Esta declaración es un auténtico manifiesto de empoderamiento. Es un mensaje directo a todas aquellas personas que luchan contra sus propias inseguridades y que se sienten paralizadas por el miedo al juicio ajeno. Demet ha revelado que ha buscado ayuda profesional para superar sus inseguridades. Ha ido a terapia, ha leído libros de autoayuda, ha practicado meditación, todo con el objetivo de fortalecer su autoestima y aprender a amarse a sí misma. Y aquí, mis chismosos, es donde vemos la verdadera fortaleza de Demet. No se ha quedado de brazos cruzados, lamentándose de su situación. Ha tomado las riendas de su vida y ha buscado las herramientas necesarias para sanar sus heridas emocionales. Y parece que lo ha logrado. En la entrevista, Demet se muestra mucho más segura de sí misma, más relajada, más auténtica. Se nota que ha hecho un gran trabajo personal y que está en un buen momento de su vida. Se le ve una madurez en la mirada, una tranquilidad en la voz que antes no percibíamos. Es como si se hubiera quitado un gran peso de encima, como si por fin se hubiera liberado de las cadenas que la ataban a sus inseguridades. Ahora me siento mucho más feliz y tranquila, ha dicho Demet. He aprendido a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. He aprendido a quererme a mí misma, a valorarme, a respetarme. Y eso es lo más importante. Esta frase resume a la perfección el viaje de Demet hacia la autoaceptación. Un viaje que, como el de muchos de nosotros, está lleno de obstáculos, pero que al final vale la pena recorrer. Pero la confesión de Demet no se limita a hablar de sus inseguridades. También ha aprovechado la entrevista para enviar un mensaje a todas las mujeres que se sienten identificadas con su historia. Y aquí, mis chismosos, es donde la entrevista se convierte en un acto de sororidad, en un gesto de apoyo y comprensión hacia todas aquellas mujeres que se sienten inseguras y vulnerables. Quiero decirles a todas las mujeres que se sienten inseguras, que no están solas, ha dicho Demet. Que todas tenemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Pero lo importante es no rendirse, es seguir luchando por nuestros sueños, es creer en nosotras mismas. Este mensaje, mis queridos, es un bálsamo para el alma. Es un recordatorio de que no estamos solas en nuestras luchas, de que hay otras mujeres que nos entienden y que nos apoyan. Demet ha animado a las mujeres a hablar de sus sentimientos, a buscar ayuda si la necesitan, a rodearse de personas que las quieran y las apoyen. Y esto, mis chismosos, es fundamental. No podemos guardarnos nuestros sentimientos, no podemos aislarnos en nuestro sufrimiento. Necesitamos compartir nuestras experiencias, buscar apoyo en nuestros seres queridos y, si es necesario, acudir a un profesional que nos ayude a sanar nuestras heridas emocionales. No tengan miedo de mostrarse vulnerables, ha dicho Demet. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de ser ustedes mismas. Ustedes son hermosas, son talentosas, son valiosas. No dejen que nadie les diga lo contrario. Este mensaje es un grito de guerra contra la cultura de la perfección, contra la presión de tener que ser siempre fuertes y perfectas. Demet nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad, a mostrar nuestro verdadero yo, sin máscaras ni artificios. La confesión de Demet ha generado una gran repercusión en las redes sociales. Miles de fans han expresado su apoyo y admiración a la actriz, destacando su valentía y honestidad. Muchos han confesado sentirse identificados con su historia y han agradecido a Demet por compartir su experiencia. Y esto, mis chismosos, es la prueba de que la honestidad y la vulnerabilidad son cualidades que conectan con la gente. Demet ha demostrado que no tiene miedo de mostrar su lado humano, su lado imperfecto, y eso la ha hecho aún más querida y admirada por sus fans. Y es que al final la historia de Demet es la historia de muchas mujeres que luchan cada día contra la inseguridad y la baja autoestima. Una historia que nos recuerda que la belleza no lo es todo, que el éxito no lo garantiza la felicidad, y que lo más importante es amarnos a nosotras mismas y creer en nuestro potencial. La confesión de Demet ha abierto un debate necesario sobre la salud mental, sobre la presión a la que están sometidas las mujeres en la industria del entretenimiento, y sobre la importancia de la autoaceptación y el amor propio. La valentía de Demet al compartir su confesión más íntima es un ejemplo inspirador para todos. Nos enseña que no hay que tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades, que no hay que avergonzarse de nuestros miedos,
y que siempre hay esperanza para superar las dificultades. Nos muestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias batallas internas, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y buscar ayuda para superarlas. Así que, mis chismosos, ¿qué les ha parecido esta bomba de noticia? ¿Se esperaban que Demet Özdemir luchara contra la inseguridad? ¿Les ha inspirado su valentía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber si se han sentido identificados con la historia de Demet, si han luchado contra sus propias inseguridades, y cómo han logrado superarlas. Además, me gustaría añadir que esta confesión de Demet pone de manifiesto la necesidad de crear espacios seguros y de apoyo para las mujeres en la industria del entretenimiento. Es fundamental que las actrices se sientan cómodas para hablar de sus problemas, para buscar ayuda profesional, y para apoyarse mutuamente. Necesitamos crear una cultura en la que la vulnerabilidad no sea vista como una debilidad, sino como una fortaleza. También es importante que los medios de comunicación sean responsables a la hora de informar sobre la vida de las celebridades. No podemos seguir alimentando la cultura de la perfección, no podemos seguir promoviendo imágenes irreales de belleza y éxito. Necesitamos mostrar la realidad, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Necesitamos humanizar a las celebridades, recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Bueno, pues recapitulando un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas, ha sorprendido a todos con una confesión impactante, su lucha contra la inseguridad y la baja autoestima. Hemos analizado su entrevista, hemos reflexionado sobre su mensaje y hemos destacado su valentía al compartir su historia. Hemos visto cómo su confesión ha generado una gran repercusión en las redes sociales, y cómo ha inspirado a miles de mujeres a luchar contra sus propias inseguridades. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que este canal está dedicado a compartir noticias, chismes y reflexiones sobre el mundo del espectáculo, siempre desde una perspectiva respetuosa y constructiva. Nuestro objetivo es entretenerlos, informarlos y hacerlos reflexionar sobre temas importantes. Ahora, antes de despedirme, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Se han sentido identificados con su historia? ¿Qué opinan sobre la importancia de la autoaceptación? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus propias experiencias, sus reflexiones y sus consejos. Este espacio está abierto a todos ustedes, mis chismosos favoritos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones y estar siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, ámense a sí mismos tal como son. Ciao.